Entonces ahí me di cuenta de que mis respuestas en ese momento que yo le dije a ese pensamiento que me llegó a la medianoche, que después creí y sigo creyendo que fue la voz de Dios, que Él me estaba preguntando cómo voy a educar a mis hijos para que sean unos hijos que puedan servirle a Dios en su juventud y en toda su vida. Cuando doy estas respuestas, la primera que fue, bueno, voy a privar a mis hijos de todas las cosas, de todos los amigos, los voy a privar, los voy a encajonar a un molde. Y la otra respuesta que di es, bueno, les voy a dar toda la libertad. Pues me di cuenta que estas dos respuestas, por las familias que las habían llevado a cabo, algunas familias que habían llevado a cabo este estilo de vida para sus hijos, pues habían fracasado. Y después dije yo, bueno, pues voy a darle como en el centro, ni muchas libertades, pero tampoco los voy a privar de hacer tantas cosas, sino que me voy a quedar a la mitad. Y nuevamente viene a mi mente personas, amigos que también han buscado darle un balance a la vida de sus hijos, pero como quiera también pues han fracasado. Entonces me di cuenta que las respuestas que yo le traje a esa voz, que era la voz de Dios, cuando me estaba preguntando cómo vas a educar a tus hijos, yo rápidamente saqué esas tres respuestas y me di cuenta que dentro de esas tres respuestas pues había familias que habían fracasado con sus hijos. Entonces me quedé callado, me dio como temor, sinceramente me dio temor, digo, ¿yo cómo le voy a hacer? O sea, me quedé sin palabras en ese momento. Cuando yo estaba dando mis respuestas de cómo voy a educar a mis hijos, me quedé sin palabras, creí que es la voz de Dios. Al final de todo esto que yo estaba respondiendo a estas tres preguntas, me di cuenta que me quedé desarmado y no tuve una respuesta concreta para responderle a esa voz en ese momento. Entonces reconocí que solamente Dios podía ayudarme con la vida de mis hijos en el desarrollo y en el crecimiento. Él me podía dar la sabiduría y Él podía hacer que mis hijos crecieran sirviéndole a Él y que pudieran ejercer un ministerio en la obra del Señor. Me puse a orar en esa noche, le digo, Señor, sinceramente me siento torpe, me siento inútil, creo que las respuestas que te he dado no son la solución, porque estas familias que tomaron estas soluciones, algunos de ellos fracasaron, entonces yo no estaría exento de fracasar con estas soluciones que yo estoy dando a esta pregunta que me estás haciendo. Me puse de rodillas en ese momento, le dije, Señor, en tus manos encomiendo mis hijos que aún no habían nacido. Apenas tenía algunos días, algunas semanas, no sé si meses, 3, 4 meses de estar recién casado. Mis hijos vinieron ya después, pero fue la primera vez que yo me preocupé por mis hijos, aunque aún no habían nacido. Y fue mi primera oración donde le dije, Señor, te pido por mis hijos. Aún no han nacido, pero si voy a tener una familia, si mi esposa me va a dar hijos, te pido por cada uno de ellos. Y empecé a orar por mis hijos. Le digo, Señor, cuídalos, guárdalos. Yo sé que solamente tú puedes guiarlos por el camino del bien. Y yo reconozco que soy torpe. Dame sabiduría para guiarlos en el camino correcto. Allí encomendé la vida de mis hijos, que aún no habían nacido, a la presencia de Jehová. Le dije, Señor, mis hijos son tuyos. Yo soy un torpe, soy un inútil. No sé cómo le voy a hacer, pero ayúdame para que mis hijos sean unas personas que te puedan servir a ti cuando estén en la juventud, cuando se casen y que ellos puedan ejercer su ministerio haciendo tu voluntad. Esa fue mi primera oración por mis hijos y reconocí que solamente Jehová podía cuidar de mis hijos. Pero ahora, ¿cuál fue la respuesta? Cuando le dije a Jehová, Jehová, enséñame cómo educar a mis hijos. Enséñame cómo para que mis hijos sean fructíferos y sean de bendición en una iglesia. Y Jehová me confrontó a mí y me dijo, ¿tú quieres unos hijos fructíferos? ¿Tú quieres unos hijos que sean de bendición para las personas y para la iglesia? ¿Tú quieres unos hijos que me sirvan a mí? Me confronta a mí y me lleva a un pasaje de la Biblia. Esto es personal, no tiene que hacerlo, pero está en la Biblia. Pero el Señor me habla de esta manera que quizás sea algo que le pueda ayudar a usted como padre, o sea algo que se le está pasando a usted como mamá, que quizás tenga que aplicarlo.